normal que cada uno de nosotros se identifique con ciertas porciones o versículos de las Escrituras por la relevancia que tienen o han tenido en nuestras propias vidas. Para algunos, ciertos salmos tienen un significado especial. Para otros, el texto favorito será Juan 3:16 o Romanos 8:28. Otros, para quienes Filipenses es su libro favorito, como algunos me han expresado, hay ciertas partes del libro que se han memorizado y quizás aprendido. Puede ser el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O puede ser el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero podría casi garantizar que el texto que vamos a estudiar en esta ocasión no es el favorito de nadie. Estudiaremos la salutación, los dos primeros versículos de la epístola. Difícilmente alguien tenga las salutaciones como sus pasajes favoritos, pero las salutaciones no solo no son favoritas, podemos decir incluso que son hasta descuidadas. Es muy fácil, hermanos, tenemos que admitir, comenzar a leer una epístola y mientras nuestros ojos están leyendo la salutación, la mente ya está pensando en la próxima sección. Decía Martin Lloyd-Jones hablando sobre esto: supongo que todos nosotros en diferentes grados debemos confesarnos culpables de la tendencia a considerar las introducciones de estas epístolas del Nuevo Testamento como siendo más o menos formales. Tendemos a sentir que las introducciones son más o menos innecesarias y que podemos saltarlas con el fin de llegar al gran mensaje que sigue. En las lecturas de niños queríamos llegar al corazón de la historia y a menudo éramos impacientes con todos los detalles preliminares. Queríamos la emoción y el final de la historia. Este hábito tiende a persistir, de manera que cuando venimos a las epístolas del Nuevo Testamento, sentimos que los versículos preliminares y las salutaciones no son importantes y que no tienen nada que ver con verdad y doctrina, de manera que tendemos a leerlas muy rápidamente y a correr hacia aquello que consideramos como la enseñanza esencial. Pero esto es un error profundo, no solo con respecto a la Escritura, sino también con respecto a todo lo que es digno de ser leído. Siempre es bueno prestar atención a lo que un autor considera necesario e importante al principio, porque obviamente no lo hubiera introducido si no tuviera un objetivo en mente. Si eso es cierto en general, es particularmente cierto con respecto a estas epístolas del Nuevo Testamento, porque en estas salutaciones preliminares encontramos aspectos de la verdad que son vitales y esenciales. Y aquí vamos a introducir la epístola del libro a los Filipenses. La semana antes pasada vimos cómo el Evangelio llegó a Filipos, a esta ciudad, y cómo esta iglesia fue fundada por nuestro Señor. Han pasado posiblemente unos 10 años y ahora Pablo decide escribir a estos hermanos en Filipos. Y lo primero que hace es escribir una salutación. En la salutación de Pablo a los filipenses encontramos información relevante y necesaria sobre la vida cristiana y sobre la iglesia. Y el bosquejo de nuestro sermón es sencillo y fácil de aprender. Y espero que los niños se lo aprendan y que puedan así compartirlo después con sus padres. Creo que aún los niños se lo pueden aprender. El texto nos presenta tres cosas: los siervos, los santos y el saludo. Son 3 S para que sea fácil de aprender: los siervos, los santos y el saludo. Leamos entonces esta salutación de Filipenses, los primeros 2 versículos de la epístola. Dice allí el apóstol Pablo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Lo primero que llama nuestra atención es que aparecen dos nombres en el saludo: Pablo y Timoteo. ¿Quiere decir esto que Timoteo fue coautor de la epístola con Pablo? No realmente, por cuanto el resto de la epístola nos menciona que Pablo está hablando en primera persona. Si ustedes ven el versículo 3, inmediatamente después de la salutación, él dice: doy gracias a mi Dios. Yo doy a mi Dios en primera persona. El versículo 9 dice: y esto pido yo en oración. Versículo 12: quiero yo que sepáis, hermanos, las cosas que me han acontecido. Y después en el capítulo 2, él menciona a Timoteo y lo menciona en tercera persona. Él habla de que él va a enviarles a Timoteo a los filipenses. Y nos preguntamos entonces por qué Pablo menciona a Timoteo en este saludo. Bueno, probablemente por la relación que tuvo con él con la iglesia. Ustedes recordarán que él estuvo allí cuando Pablo fundó la iglesia. Y él les había visitado de nuevo en el segundo viaje misionero. Y ahora Pablo tiene para él un viaje pendiente hacia ellos, que es del que él va a hablar en el capítulo 2. Pablo quería darle a conocer a los hermanos que Timoteo era de un mismo sentir con él en cuanto a todos los acontecimientos que él narra y las exhortaciones que él va a dar en la epístola. Timoteo y yo somos de un mismo sentir. Lo segundo que llama la atención de la identificación que hace Pablo acerca de sí mismo en esta salutación es que él no se identifica como apóstol como él hace en casi todas sus epístolas. En esas ocasiones él quería dejar claro de antemano la autoridad que le había sido conferida por Dios. En el caso de los corintios, su apostolado estaba siendo cuestionado, estaba siendo puesto en tela de juicio. Por eso él les dice en el capítulo 9 de la primera epístola: ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y él entendía que para los corintios debía quedar claro que él era un apóstol de Jesucristo. También a los gálatas les da su tarjeta de presentación: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. De esta manera introduce esa epístola a los gálatas. Sin embargo, el saludo que encontramos a la iglesia de los filipenses es muy distinto en la nota. Podemos leerla y notar que es un espíritu distinto. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. El espíritu que se nota en el saludo es diferente, no suena igual. Es mucho más fraternal, mucho más cálido. Y eso nos enseña, hermanos, que Pablo sabía conducirse haciendo distinción de las circunstancias y del contexto en que él se desenvolvía. Para Pablo no todas las circunstancias eran iguales. No todas las condiciones son iguales, hermanos. Cada cosa tiene su tiempo y cada ocasión puede demandar cierta atención especial. De modo que si nosotros comparamos las diferentes salutaciones de Pablo, vemos cómo él nos enseña prudencia y sabiduría. Él no se introducía a todas las iglesias de la misma manera. Él sabía que no le podía escribir a los filipenses como le escribió a los corintios, como le escribió a los gálatas. El Señor nos llama a nosotros a ser prudentes como serpientes en Mateo 10:16. El hecho de que nosotros hayamos enfrentado cierto problema en una ocasión, de una manera, y nos diera resultado, no significa que el próximo problema lo vamos a enfrentar igual, de la misma manera. Puede ser un problema distinto, pueden ser circunstancias diferentes. Nosotros podemos encontrarnos en un estado de ánimo distinto o un estado espiritual distinto. Y esto demanda que cada ocasión sea tratada de una forma diferente. Ni siquiera el hecho de que otra persona haya tratado ese problema de una forma y le haya dado resultado, significa que nosotros tenemos el derecho de enfrentar la situación de la misma forma. Son circunstancias distintas.
cuando nosotros no hemos hecho reconocimiento de las diferencias de ocasiones, de circunstancias y de las relaciones que tenemos, hemos cometido imprudencias. Es por esto, por este ejemplo, joven, que si tú escuchas a tu amigo o quizás a tu padre hablarle a otra persona con cierta confianza, eso no significa que todo el mundo le puede hablar a esa persona de la misma manera. Tienes que saberte corresponder con el otro dependiendo de tu posición, la posición del otro y las circunstancias en las que te estás desenvolviendo. Dios nos llama a ser sabios y a evaluar las circunstancias. Y en ocasiones fue bueno y necesario que Pablo defendiera su apostolado, apóstol no de hombre ni por hombre, sino establecido por Jesucristo. Pero aquí dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Muy distinto, muy distinto. Aquí Pablo consideraba que hubiera sido un exceso hablar de esa manera en la iglesia de Filipenses. Eso es lo segundo que nos llama la atención en la forma como Pablo y Timoteo son presentados a esta iglesia. Lo tercero que llama nuestra atención, y es el punto principal aquí, es que Pablo se identifica a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Como siervos de Jesucristo. Dios llama a Moisés mi siervo, en Números 12:7. Deuteronomio 34:5 narra la muerte de Moisés y allí dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Se hace reconocimiento de Moisés de esta manera. También el Señor se refiere a sus profetas diciendo, mis siervos los profetas, en Zacarías 1:6. Los hombres de Dios se deleitaban en considerarse a sí mismos siervos de Dios. La epístola de Santiago comienza diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro también, su segunda epístola. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y Judas, en su epístola, en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Y qué implicación tiene el que estos hombres se llamaran siervos? ¿Es eso simplemente un título? ¿El ministro fulano? ¿Es eso lo que se está refiriendo aquí? ¿Un reconocimiento solo de la función que le está desempeñando? ¿O tiene alguna implicación? Yo pienso que el concepto que Pablo tenía de siervo y que sus oyentes en esa sociedad consideraban que él es un siervo, que es igualmente la palabra que se utilizaba para describir un esclavo, es precisamente lo que Pablo quiere comunicar en este pasaje, el concepto normal que las personas entendían por el término. En Lucas capítulo 17, si pueden ir allí un momento, en Lucas 17, versículo 7, podemos tener una idea del concepto de siervo o de esclavo que tenía el Señor Jesucristo. En Lucas 17, versículo 7, el Señor hace una pregunta. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y el concepto de lo que es un siervo o un esclavo a los ojos de nuestro Señor es que un siervo es alguien que obedece lo que se le manda hacer. Y tan fuerte es el concepto, que era el concepto de la sociedad en aquellos días, que él dice, cuando un siervo hace lo que se le manda hacer, después no se le dice ni siquiera las gracias, porque era simplemente lo que él tenía que hacer. Ese es el concepto de siervo y de esclavo de la sociedad que vivían nuestros antepasados en este sentido, aquí en este pasaje. Y nosotros, hermanos, no debemos sentirnos como que Dios nos debe agradecer lo que nosotros hacemos por su causa, ni que Él nos debe algo a nosotros por nosotros ser fieles. Solo hacemos lo que tenemos que hacer. Somos siervos porque vivimos para hacer la voluntad de otro. ¿Y cómo debe obedecer un siervo? Bueno, cualquier siervo debe obedecer diligente y completamente.
Y Pablo está diciendo, yo soy un siervo de Jesucristo. Yo soy un siervo de Jesucristo. Pablo les está diciendo con esto, no estamos para hacer ni decir nuestra voluntad. Cristo es el dueño de nuestra voluntad y cumplimos con su palabra. Por eso Samuel le contestó al Señor, habla, porque tu siervo oye. Por eso también cuando el Señor se aparece a Pablo camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy tu siervo, mi voluntad está dispuesta para ti. Y Pablo y Timoteo se consideraban siervos de Cristo. Y por consiguiente, siervos de la iglesia. Y por consiguiente, siervos de todos. En 2 Corintios 4:5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, Él es el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y si nosotros somos vuestros siervos, Él es el Señor, nosotros somos vuestros siervos. En Colosenses capítulo 4, versículo 12, refiriéndose a Epafras, Pablo escribió, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Y qué hacía este siervo de Cristo? Pablo entonces explica, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Él era un siervo de Cristo. ¿Y cómo se manifestaba esto? En siendo un siervo de estos hermanos de la Odisea y de Hierápolis, preocupado por la condición de ellos, orando encarecidamente por ellos. Ahí se reflejaba el espíritu de siervo de Epafras. Pero nuestro texto no solo se aplica a los que sirven al Señor en el ministerio, sino que nosotros sabemos por las Escrituras que aún los hermanos de la iglesia primitiva eran llamados ellos mismos siervos. No era un asunto de Pablo, no era un asunto de Timoteo. En Hechos 4 vemos a todos los creyentes llamándose siervos de Dios. Cuando estaban siendo perseguidos, la iglesia unánime le oró al Señor, pidiendo valentía para hablar el Evangelio, y ellos oraron diciendo, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Pero ellos lo oraron como iglesia, concédenos a todos nosotros, siervos tuyos, a hablar la palabra. Somos siervos de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6, quiero que vayan allí conmigo un momento, por favor. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Un pasaje muy conocido, pero del que debemos sentir la implicación. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Este pasaje tiene su contexto particular, y Pablo lo está aplicando a esa situación. Pero vemos la enseñanza general del pasaje. En el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es una visión muy natural de las personas de nuestra época, de nuestra generación. Yo hago con lo mío lo que yo quiera. Eso es mío o es mi cuerpo. Por eso, aún las feministas dicen que la mujer tiene el derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiera y que por tanto puede abortar. Tiene el derecho a hacer con lo que está en su cuerpo lo que ella quiera. En un sentido, todos le pertenecemos al Señor, pero un sentido mucho más especial. Aquellos que son de Cristo, aquellos que fueron comprados por Cristo, son una posesión especial del Señor. Habéis sido comprados. No sois vuestros. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu es del Señor. En la vida cristiana, al creyente no le puede caber en los labios la expresión, eso es mío, son mis circunstancias y yo hago con esto lo que yo quiera.
Esta porción de la Escritura nos está enseñando que nosotros fuimos comprados y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra vida, todo es del Señor. Pero con cuánta facilidad demandamos el derecho sobre las cosas que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. Fui yo que sudé por eso. Yo hago con eso lo que yo quiera. Pero en la vida cristiana, hermanos, esto no debe ser así. Fuimos comprados, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermanos, por eso no debe ser difícil. No debe ser difícil en una iglesia, y menos en una iglesia con la cantidad de personas como esta, encontrar a aquellos siervos voluntarios que van a servir a Cristo y por ende a su pueblo. También Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y hay una santificación, fruto de nosotros haber sido hechos siervos de Dios incluso. Está diciendo el pasaje. Y en el capítulo 7, versículo 4, quiero llamar la atención a una frase que aparece allí en ese versículo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Para qué fuimos libertados? Para que seamos posesión de otro, no de nosotros, de otro. Somos siervos de Jesucristo. Y Pablo está presentando la idea de sumisión total. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Hacemos la voluntad de Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una incongruencia llamar a Cristo Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Y muchas personas se deleitan en llamar a Dios su Señor, o el Señor y el Señor, pero no lo tienen como realmente aquel cuyas órdenes son obedecidas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Decía Cristo, y no hacéis lo que yo digo. Es una incongruencia. La esclavitud, hermanos, era un aspecto común del mundo grecorromano en el que Pablo se estaba desenvolviendo. Él sabía que el esclavo no era autónomo. Él está diciendo, yo no soy autónomo. Yo no vivo independiente. El siervo estaba atado a las demandas de su amo. Y Pablo lo que está haciendo es gloriándose en aquello que era repugnante para sus contemporáneos. Somos libres y nosotros en esta colonia romana, en Filipos, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos una colonia de los romanos. Algunos la llamaban incluso a Filipos una pequeña Roma. Libres. Somos ciudadanos de primera categoría. Y Pablo está diciendo, yo soy esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo. Y hermanos en la iglesia de Filipos le está diciendo, actúen también como yo les he dado ejemplo. Somos esclavos de Cristo. Yo soy un subordinado primero y antes que nada, decía Pablo, subordinado de Jesucristo. Yo hago su voluntad. Y él se gloriaba en que él era un siervo de Cristo. Qué bueno, decía Pablo, que yo no hago mi voluntad. Que lo que yo estoy haciendo es la voluntad del Señor. ¿Y qué decía nuestro Señor? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y nuestro Señor se hizo como un siervo. ¿Qué debemos ser nosotros sus discípulos? Nuestro Señor vino para servir y nosotros como sus discípulos no somos más que Él. El que quiera ser el primero será vuestro siervo, decía Él. Y Marcos en su evangelio dice, siervo será de todos.
Es más común hoy en día llamarnos cristianos, creyentes, hermanos, pero casi nunca siervos. Usar el vocablo en sí mismo no es imprescindible. Hermanos, no es imprescindible, no es mi idea aquí argumentar para que de ahora en adelante empecemos a llamarnos siervos los unos a los otros. Pero la idea de que somos siervos nunca debe desaparecer. No es mi intención proponer utilizar el término como una etiqueta para referirse a los cristianos. Lo que no nos podemos dar el lujo de ignorar es que la vida de una iglesia será saludable en la medida en que actuemos como los siervos los unos de los otros. Esa no es la realidad que nosotros vemos en el mundo. No estamos acostumbrados a ver en el mundo a los líderes sirviendo, sino siendo servidos. Simplemente no estamos acostumbrados a verlo. Pero qué bueno es verlo en la iglesia de Cristo. Así como no estamos acostumbrados a ver eso en el mundo, pidamos al Señor que no nos acostumbremos a no verlo en la iglesia. Es bueno verlo en la iglesia, es correcto, es necesario. Y es necesario, hermanos, imitar el buen ejemplo de aquellos que sí vemos que están sirviendo. Dice la Escritura que es necesario un ingrediente para poder nosotros cumplir con esto. Dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, que es necesario estimar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es un ingrediente imprescindible. Y eso no es otra cosa que humildad. Que no importa tu posición económica, mi hermano, no importa tu profesión, no importa tu apariencia personal, no importa cuál sea tu función en la iglesia, no importa quién tú seas, si vamos a ser siervos los unos de los otros, tenemos que estimar y considerar a los demás como superiores a uno mismo. Hay hermanos y hermanas que nos son de estímulo y de ejemplo, nos deben servir de ejemplo, porque los vemos como si tuvieran resortes en las piernas para levantarse e ir hacia las oportunidades de servicio. Y debemos recordar sus ejemplos, imitarles. Pero, aún así, ninguno llega ni siquiera a compararse con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado el siervo de Jehová en el Antiguo Testamento. Siendo Dios omnipotente, omnisciente, santo, glorioso, creador de todas las cosas, sustentador, autosuficiente, se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, decía él, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 14 y 15. Y la única manera de seguir su ejemplo es sirviendo. La Biblia no habla de una disposición innata en el hombre a considerar a los demás como superiores a uno mismo. Eso no es innato. Eso es una gracia que debe ser ejercitada. Debe ser ejercitada en el hogar, debe ser ejercitada en el trabajo, debe ser ejercitada en la iglesia o en cualquier otra esfera. Y las oportunidades de servicio se van a presentar, pero nosotros debemos tener los ojos abiertos para reconocerlas y aprovecharlas. Servíos por amor los unos a los otros, dice Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Eres tú un siervo de Cristo? ¿Puedes escribir una carta y poner tu nombre diciendo que tú eres un siervo de Cristo? ¿Le sirves a tu esposa? ¿Le sirves a tus hijos? ¿Sirves a tus hermanos? ¿A cualquier hermano? ¿A todos los hermanos? ¿Estás dispuesto a desempeñar cualquier área de servicio? Decía John Newton, si dos ángeles fueran enviados del cielo a ejecutar un mandato divino, uno para conducir un imperio y el otro para barrer una calle de ese imperio, no sentirían ninguna inclinación para cambiar de empleos. Así sirven los ángeles a Dios. Y hermanos, esa es la actitud que debe haber en nuestros corazones. Habiendo visto en primer lugar entonces los siervos, pasemos a ver a los santos. Los santos. Lo primero que Pablo hace es presentarse. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pero ahora él va a decir a quién él va a escribir y menciona la segunda S en nuestro bosquejo. Los santos. A todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos con los obispos y diáconos. Este término se aplica en las Escrituras a todo lo que está apartado o dedicado al servicio de Dios. Por eso se aplicaba al templo, a los sacrificios, a los utensilios del templo. Eran instrumentos apartados para el servicio de Dios. Cuando se aplica a los creyentes, implica que ellos ahora viven para otro, que están dedicados al servicio de Dios, tienen otras metas y objetivos diferentes a los de las personas generadas en el mundo. Es una realidad que se va a manifestar en todas las esferas de la vida. Dice 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y aclara, en toda vuestra manera de vivir. De manera que siendo santos, esto se evidencia en todas las áreas de nuestra vida. Por el contexto en que nos desenvolvemos en nuestra nación, debemos aclarar que los santos en las Escrituras no son individuos muertos que han sido canonizados por la Iglesia, sino que son creyentes vivos que han sido apartados por Dios y que se han dedicado a Dios. Por ejemplo, en Efesios 6:18, se nos enseña que nosotros debemos orar no a los santos, sino por todos los santos. La enseñanza tradicional es que las personas le oran a los santos para que ellos hagan algo con la gracia que les excede a ellos. Pero lo que la Biblia nos manda es a orar por los santos. En dado caso debíamos orar por ellos. Pero ni siquiera la Biblia nos dice que debemos orar por los muertos, sino orar por los santos vivos. Eso es todo. La Biblia identifica a los santos con los creyentes que están vivos. Y no debemos orar ni siquiera por los santos que han muerto. O sea que no hay nada que hacer con los santos muertos en el sentido de la oración. Y en Efesios 4:12 nos dice que Cristo dio dones a la iglesia a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los dones que hay en una iglesia es para equipar a los santos, los miembros de la iglesia, a que hagan la obra del ministerio de servicio en la iglesia. Eso es todo. Esos son los santos en las Escrituras. La Biblia no presenta a los santos como seres separados del resto por su perfección. No. La Biblia llama santos a todos los creyentes. Alguien ha sugerido incluso que la razón por la que los santos son canonizados mucho tiempo después de muertos es para poder cubrir los defectos de carácter que tenían esos hombres y mujeres y que de seguro eran conocidos por sus contemporáneos. Entonces lo hacen santos muchísimos años después para que no se sepa nada de eso. Pero la Biblia no identifica el vocablo santo con perfección. De hecho, después de Pablo expresar que está escribiendo sus cartas a los santos de las iglesias, entonces él procede a corregir sus errores, a reprender sus pecados, a exhortarles en su desánimo, porque todas esas son realidades que no son incompatibles con el hecho de ser santos. Se encuentra latente, sin embargo, en el uso de este término, la idea de que la relación con Dios incluye una conformidad con su voluntad y con su carácter. Somos santos, no somos perfectos, pero sí nosotros nos apartamos del pecado. Eso lo vemos, por ejemplo, en un texto como Efesios 5:3, donde dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Los creyentes dicen, no podemos vivir nombrando y albergando en medio nuestro la fornicación, la inmundicia o la avaricia como si no fuera nada. Dice, no, entre los santos tal cosa ni se nombre. Hay una implicación entonces en el hecho de ser santos, ser llamados santos en las Escrituras y ser apartados del pecado. Y lo primero que eso nos llama la atención en cuanto a la aplicación a nosotros de este término santos es que esta epístola fue escrita a todos los hermanos de la iglesia. A todos los hermanos de la iglesia. Y eso significa que todos nosotros debemos ver esta epístola como buena para todos nosotros. Para todos. Decía Martin Lloyd-Jones, permítanme enfatizar que esta carta no fue dirigida a algunos cristianos inusuales y excepcionales. No es una carta dirigida a un gran erudito o teólogo. No es una carta dirigida a maestros. No es una carta para especialistas, sino para miembros de la iglesia ordinarios. Esto es, desde todo punto de vista, una observación muy importante. Y es así por la siguiente razón, que todo lo que el apóstol dice aquí acerca de los cristianos y de los miembros de las iglesias debe ser igualmente cierto de nosotros.
Él no está hablando de un grupo que es especial en la iglesia. No, todo lo que dice la epístola debe aplicarse a nosotros. Porque nosotros somos santos también. Somos un pueblo apartado. La iglesia es precisamente el conglomerado de aquellos que Dios llamó a ser santos. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos como los del mundo. Somos diferentes. Hay diferencia. Realmente se nota la diferencia entre quien tú eres y el resto de la humanidad. ¿Somos nosotros verdaderamente separados? Hay diferencias internas, obradas por el Espíritu en tu alma, que se manifiestan externamente. Porque el énfasis no es simplemente nosotros aparentar estar apartados del pecado, eso hacían los fariseos, sino que son las manifestaciones de nosotros haber sido salvados por Jesucristo y por ende nos apartamos del pecado, por esa obra que Él ha hecho en nuestra vida. Es interesante estudiar, no tendremos el tiempo en esta ocasión para detenernos a ver este pasaje, pero estudiar Levíticos capítulo 19. Allí se nos exhorta a nosotros ser santos. Y después, ¿qué es lo que hace Moisés? Simplemente empieza a dar regulaciones de cómo nosotros vamos a manifestar esa santidad. Ser santos como yo soy santo. Entonces, no tengan dioses ajenos. Entonces, no sean mentirosos. Entonces, no hagan esto, no hagan lo otro. Y empieza a dar prácticamente los mandamientos. Ser santos, estar apartados del pecado, es estar obedeciendo la palabra del Señor. Es ser obedientes a la voz de Cristo. Eso es un santo. Ser miembro de una iglesia implica que uno está comprometido con seguir la voz de Cristo como nuestro pastor. Somos sus ovejas que seguimos su voz. Y de alguna manera, hermanos, el evangelicalismo moderno ha aceptado la falsa idea de que ciertos cristianos son santos. Y no es así. Todos los cristianos son santos. Y aquí Pablo se está dirigiendo a todos ellos. A todos ellos. Es uno que ha sido limpiado. Cada cristiano es un santo, decía Lloyd Jones. No puede ser un cristiano sin ser un santo. Y no puede ser un santo y un cristiano sin estar separado de este mundo en algún sentido radical. Dice, ya no perteneces a este mundo, no puedes vivir como si fueras parte de él. Dice, y eso se va a tomar lugar en tu mente, en tu apariencia, en tu conversación, en tu conducta. Eres esencialmente una persona diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque Dios te hizo así. Te hizo así, por la gracia de Dios. Y nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos y descubrir si nosotros correspondemos con la descripción de lo que es un santo en el término bíblico. En término bíblico. Pero por otro lado, esta declaración de Pablo, que escribe a los santos que están en Filipos, es una demostración más del poder del Evangelio. Porque ahora él está escribiendo a estos santos que están en Filipos. 10 años antes, él no hubiera podido decir eso. El poder del Evangelio se manifestó en aquel lugar y donde no había santos, allí se produjeron. Dios levantó santos en la ciudad de Filipos, como puede hacerlo en muchas ciudades donde nosotros ahora no conocemos que hay esos santos. Y esas personas que nosotros pensamos que jamás conocerán el Evangelio porque tienen un corazón como un pedernal de duro, son esos mismos trofeos lo que Dios puede levantar en el mañana y decir, he aquí uno de mis santos. Dios lo hizo en Filipos, Dios lo puede hacer en medio nuestro. El hombre más perdido, Dios lo puede convertir en un santo. Ahora dice que Pablo se está escribiendo a los santos que están en Filipos, Cuando Dios salva a un pecador, no lo traslada a un lugar especial donde solo viven los creyentes. Ahí tienen una comunidad especial, como algunas sectas religiosas hacen. Dios salvó a estos filipenses, ¿y qué hizo? Los dejó en Filipos. Los dejó en Filipos. Dios no nos saca del mundo, sino que nos deja en él. Sin embargo, los santos de esa localidad se congregaban todos juntos en un lugar. Estos santos tenían una misma visión, una misma meta y objetivo ahora, distintos al resto de la ciudadanía de Filipos, y ellos se congregaban todos juntos. De manera que tenemos un grupo de creyentes que se constituyen en iglesia, pero que se desenvuelven normalmente en la sociedad. Y es así que son un foco de luz en medio del mundo que está en tinieblas.
De esa manera, con la penetración del Evangelio en la sociedad, Cristo llama a los perdidos. Y fue así que te llamó a ti, y fue así que me llamó a mí. Porque el Evangelio penetró en la sociedad. Y debemos seguir penetrando en la sociedad. Que el Evangelio siga metiéndose en todas las esferas de la sociedad, tocando corazones. Y esos son los testimonios que después nosotros oímos cuando pasan por las aguas del bautismo. Alguien me predicó, yo oí la palabra, conocí a fulano y me dijo, yo era empleado junto con aquel en tal sitio. Es siempre lo que pasa, porque es así que el Evangelio va penetrando en la sociedad. El desenvolvimiento normal de la vida de un cristiano está relacionado con la vida y ministerio de una iglesia local. Ahora estos hermanos estaban en Filipos. Pablo puede escribirle y decir a los santos que están en Filipos, no a los que están dispersos en Filipos, a los que se congregaban allí todos juntos. Todo el Nuevo Testamento presupone que el creyente no vivirá en aislamiento. El creyente no vivirá en aislamiento. No es la idea de las Escrituras que tú te pases la vida cristiana como un creyente independiente. No es la idea de las Escrituras que tú digas que eres de Cristo, pero nunca se lo dices a nadie. No te identificas con un grupo de hermanos en algún lugar. No es la idea de las Escrituras. La idea de las Escrituras es que tú te identifiques con un pueblo de Cristo en una localidad en particular y decir, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Pablo no escribe a las iglesias, a los hermanos que están desamparados, sin iglesia, ¿no? Pablo le escribía a los hermanos en las iglesias. Hay algunos hermanos que se van de la comunión de la iglesia tan pronto como se acaban los servicios. Como gacelas brincan. Hay ocasiones cuando por diferentes circunstancias las personas tienen que salir así. Pero no hay justificación para que siempre tenga que ser así. Pablo entendía que los santos de Filipos iban a estar juntos y unidos. Y si alguien dirige una carta a los creyentes que se congregan en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, sientes que te están enviando esa carta a ti. Cuando se lee una carta los miércoles, tú sientes que tú estás involucrado cuando se pide que oren por ellos, que te lo están pidiendo a ti. Cuando te dicen que están orando por la iglesia, que están orando por ti. ¿Te sientes identificado con la iglesia? Intégrate a la vida de la iglesia, mi hermano. Intégrate a la vida de la iglesia. Conozcan a los hermanos de la iglesia y déjense ser conocidos por los hermanos de la iglesia. Eso es la idea de lo que nosotros podemos aprender de los santos que están en Filipos. Ahora, el apóstol aclara, dice allí, con los obispos y diáconos. A los hermanos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No estaban abandonados allí estos hermanos. No estaban allí cada quien gobernándose a sí mismo. No hacía cada quien su voluntad como creyente. Debemos aclarar que la epístola va dirigida a toda la iglesia. No es una epístola pastoral, como lo es las cartas a Timoteo o a Tito. Pero todo lo que dice aquí lo dice a los hermanos de la iglesia, pero dice junto con los obispos y diáconos. La iglesia, hermanos, son los creyentes, los hermanos, no los líderes. Eso debemos tenerlo claro. Como alguien ha dicho, siempre debe ser recordado que el ministro existe para la iglesia, no la iglesia para el ministro. Debe ser recordado. Sin embargo, Pablo menciona aquí a los obispos y diáconos de manera particular, siendo esta la única ocasión en las epístolas en la que incluye a los líderes en su salutación. La única ocasión. Quizás lo hace así para mostrar la gratitud por la ofrenda que todos los líderes diligentemente colectaron para enviársela a Pablo mientras estaba preso. No obstante, el contenido de la carta, repito, va dirigido a cada creyente de esta congregación filipense. Y aún los diáconos y los líderes de la iglesia, los pastores, debían recibir las exhortaciones del apóstol Pablo como creyentes en Cristo que son. Y no leer, bueno, eso para los hermanos simplemente, y no para los pastores. Decía el puritano James Ferguson, la dignidad de un ministro o de cualquier oficial de la iglesia no le desliga de la necesidad de ser enseñado, exhortado, reprendido y consolado. Porque Pablo dirigió esta epístola tanto al pueblo como a los oficiales de la iglesia. De manera que aquí lo vean principios para todos aprenderlo.
En el cielo, los santos seguirán siendo santos, pero los pastores no seguirán siendo pastores. Los diáconos no seguirán siendo diáconos, sino santos. Según Apocalipsis 7:17, Cristo mismo, el príncipe de los pastores, pastoreará a los suyos en la eternidad. La identidad más vital del cristiano y que podemos aprender de este pasaje es que es un hijo de Dios. A la hora de la muerte lo importante es que somos santos, hijos del Altísimo. La función de la iglesia es secundaria en ese sentido. Lo más importante es ser los santos en Cristo Jesús, como dice este pasaje. Eso es lo más importante. La manera en que Pablo menciona a los líderes aquí tiene la intención de que reconozcamos que ellos son parte de la comunidad de santos en la iglesia local y disminuye cualquier distancia entre líderes e iglesia que haya sido creada por los hombres. No, están juntos. El texto griego literalmente, junto con sus pastores y diáconos. Toda la iglesia, están juntos. Pero notamos que la carta iba dirigida tan directamente a los hermanos que aún menciona por nombre a Evodia y a Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique tal cosa. O sea, que se conocía quiénes eran los santos que estaban en Filipos, en esa ciudad. ¿Está tu nombre escrito en la lista de membresía de cualquier iglesia? ¿O está tu nombre todavía ausente? ¿Eres tú un cristiano de la secreta? Es importante que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra función, de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestro estado civil, escuche esta carta que ha sido enviada de Dios hacia nosotros como individuos y como iglesia. Esta expresión habla claramente de la pluralidad de pastores, que se junto con los ancianos, los obispos, los supervisores de la grey, todos es lo mismo, está incluyendo allí a los pastores y a los diáconos, y habla de una pluralidad de ellos. No era el caso de que estos obispos representaban una iglesia diferente y todos estaban allí juntos como si fuera un presbiterio, no. Es una iglesia con estos varios pastores. Y después nos damos cuenta porque en Filipenses 4:15 Pablo muestra que está hablando a una sola iglesia y no a varias a la vez. Esto es simplemente una parte para aclarar ese punto. Bien, hermanos, hemos visto los siervos, los santos, nos falta una S para los niños que van siguiendo la línea del bosquejo, y es el saludo que veremos brevemente, el saludo. ¿Y cuál fue el saludo que envió Pablo a la iglesia para iniciar su epístola? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O literalmente, como dice el pasaje, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que presenta es gracia. Pablo enumera las dos gracias que desea para los filipenses y luego menciona la fuente de donde vienen estas gracias. Las gracias, gracia y paz. La fuente, el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Cito a Hodge aquí en su comentario a 1 Corintios cuando comenta sobre esta frase. Gracia es favor y paz sus frutos. La primera abarca todo lo que se encierra en el amor de Dios según es manifestado para con los pecadores, y la segunda el conjunto de los beneficios que emanan de aquel amor. Por consiguiente, todo bien, ya sea providencial o espiritual, temporal o eterno, está incluido en estos términos: justificación, adopción y santificación, con todos los beneficios que les acompañan o que emanan de ellas. De manera que con este deseo de gracia para los filipenses expresado en el saludo, Pablo quiere que Dios supla todo lo necesario para que los hermanos crezcan y se desarrollen espiritualmente. En otras palabras, sin la gracia de Dios, hermanos, ustedes no pueden dar un paso al frente. Necesitamos de la gracia de Dios para poder avanzar. Aún nuestro Señor, cuando estuvo en este mundo, creció y se desarrolló porque la gracia de Dios actuó sobre él. Dice la Escritura, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Ese niño llegó a la madurez porque la gracia de Dios estaba sobre él. Y así la iglesia, si va a crecer cada día más santa y más semejante a su Señor, porque la gracia de Dios está operando en medio de ella.
Apartados de Dios y de su gracia, no daríamos un solo paso al frente. Sin la gracia de Dios, todos nuestros esfuerzos serían en vano. Y la iglesia primitiva conocía esto muy bien. Cuando en el primer viaje misionero ellos iban a enviar a Pablo y a Bernabé, dice que la iglesia los encomendó a la gracia de Dios. Y cuando salen en su próximo viaje misionero, parte Pablo y sale Silas. Y dice que la iglesia los encomendó a la gracia de Dios. Cada empresa, cada actividad de nuestra congregación debe ser encomendada a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios no se puede hacer. No se puede. La gracia de Dios es la primera causa y el comienzo de todo lo bueno que ha llegado a nosotros y que está en nosotros. Sin la gracia de Dios no se puede. La elección es por gracia, Romanos 11:5. El llamado es por gracia, 2 Timoteo 1:9. La fe es por gracia, Filipenses 1:29. La justificación es por gracia, Romanos 3:24. El amor es por gracia, 1 Juan 4:9. Toda buena inclinación es por gracia, Filipenses 2:13. Toda buena obra es por gracia, Efesios 2:10. Y aún la vida eterna es por gracia, Romanos 6:23. Todo es por gracia. Y la epístola comienza con la gracia de Dios, deseándole gracia de Dios. Y la epístola termina en el versículo 23 del capítulo 4, deseándole gracias a estos hermanos. Porque debe ser el comienzo y el final de nuestra vida. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Y paz. Paz con Dios, paz de conciencia, paz los unos con los otros. Dice John Murray, paz es el favor reconstituido con Dios basado en la reconciliación realizada por Cristo. Solamente cuando apreciamos las implicaciones de la enajenación de Dios y la realidad de la ira que esa alienación revela, es que podemos entender la riqueza del concepto bíblico de la paz, tal como es enunciada aquí por el apóstol. En otras palabras, Pablo les desea paz, hermanos, con el trasfondo de que una vez fuimos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Solamente así ahora podemos tener paz porque estamos en paz con Dios. Primero gracia, porque sin gracia no podemos alcanzar la paz. Pero ahora gracia. Que la gracia abunde con ustedes en sus almas. Disfruten la paz de Dios. Siendo pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz de conciencia, en la tranquilidad de que todos nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Cristo. Ya no nos encontramos en nuestra propia suciedad. Hemos sido lavados por Cristo. No nos atrevemos a llegar el día del juicio. Y aquí como nosotros nacimos en nuestros pecados, sino con una conciencia limpia. Cristo me limpió. Y también paz los unos con los otros. Porque esa paz solamente puede ser dada por el Espíritu de Dios. Y una paz tal que el Espíritu Santo se sienta libre de morar como paloma en medio nuestro. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de esa gracia y de esa paz? La fuente es el Padre y su Hijo Jesucristo. Dice, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Buscamos de Dios para nuestras necesidades y al hacerlo nos dirigimos a Él, no como acercándonos a alguien distanciado y sin afecto, sino como a nuestro Padre y a nuestro Salvador, Jesucristo. Bien, hermanos, a modo de conclusión, quiero que ustedes noten que hay un nombre que aparece 3 veces en estos 2 versículos. Jesucristo. Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús. Y él pide gracia y paz de Jesucristo. Jesucristo, aprendemos de esta salutación, es el centro de la vida cristiana. La vida cristiana es cristocéntrica. El centro de la fe cristiana no es el hombre, es Cristo. La figura más importante de la iglesia es Cristo como su cabeza. Pablo dice, somos siervos de Jesucristo, santos en Cristo Jesús, y recibimos toda buena dádiva de Jesucristo. Y si todo eso lo somos y lo recibimos en Cristo, eso significa que apartados de Él no somos absolutamente nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Y mi amigo que nos visitas, precisamente nada has podido hacer que sea agradable en los ojos de Dios, porque estás separado de Cristo. A los santos que están en Cristo Jesús, era que le estaba hablando Pablo. Solo podemos ser santos en Cristo. Fuera de Cristo no podemos ser cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Cristo es el centro de toda nuestra vida cristiana. Y a Cristo debemos dar toda la gloria. Y de Cristo dependemos en cada segundo de nuestra vida. No podemos leer a Pablo y pasar por alto o ignorar la centralidad de Cristo en la vida cristiana. Es posible maravillarnos con la grandeza de las enseñanzas que Él nos comunica en las epístolas y al mismo tiempo no relacionar todas estas doctrinas con Cristo. Yo lo tengo anotado, no puedo compartirlo, pero tengo anotado casi aproximadamente cada 2 versículos. Pablo hace una mención del Señor, de Cristo. Cada 2 versículos, una mención del Señor de una u otra manera. La epístola está llena de Cristo. Y por eso Él podía decir en el capítulo 3, versículo 3, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay nada en nosotros en que gloriarnos. Todo es por Cristo y de Cristo. Y mi amigo incrédulo, ese mismo Cristo ha dicho que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Solo los que están en Cristo serán salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Pero tiene que estar en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo concluyo con esta pregunta. ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás tú en Cristo? El punto importante en el día del juicio será si estamos en Cristo o fuera de Él. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo único que te librará en aquel día es ser hallado en Él. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero mi amigo, eso significa que toda condenación para los que están fuera de Él. ¿Estás tú en Cristo? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Abrázale a Él porque en ti no está la vida eterna. La vida eterna está en el Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo. Ve a Él para la salvación de tu alma.